Hola, mi nombre es Alan Eber Mamani, soy de Huancane, Puno, estudié lingüística y me dedico a hacer poesía en aymara. En el colegio ha habido un acercamiento así a la literatura por parte de un profesor de comunicación, ¿no? Como ya se mencionó hace un momento. Cuando yo estaba en la universidad, pues tuve la suerte de tener buenos docentes que habían escrito novela, narrativa, habían producido literatura. El profesor Feliciano Padilla, luego el profesor José Luis Velázquez. Y luego nosotros como estudiantes teníamos un círculo de estudios que hacíamos recitales de poesía, organizábamos conversatorios de poesía, y ahí tuvimos la suerte de conocer al poeta Boris Espezúa, ¿no? Quien en algún momento le hemos pedido también que pueda darnos un taller de poesía, ¿no? Y ahí es donde también hemos tenido ese interés por hacer poesía, trabajar la literatura, ¿no? Pero ha estado más nuestra mirada vinculada al castellano, ¿no? Pero una vez ya terminando la universidad, yo entré a la maestría de Lingüística Andina y Educación, y es ahí donde tuve esta mirada de hacer poesía también desde las lenguas indígenas, que es muy importante, pero que no hay producción aún, ¿no? Escrita, no hay mucho, ¿no? En lengua aymara podemos mencionar a José Luis Ayala, uno de los poetas que ha publicado poesía en aymara, ¿no? Luego, antes de él hay pocos escritores que han hecho poesía en lengua indígena. Es necesario también vincular ahí que la poesía aymara también está en las canciones, ¿no? Como podemos ver en los ajelos, que es un género musical que es danzado y también cantado. Y ahí podemos notar claramente la expresión de la poesía aymara. La poesía aymara estaría más vinculado con la naturaleza, viendo siempre cómo el hombre se relaciona constantemente con las plantas, los animales, con los apus, con la mitología andina, ¿ya? Utilizando siempre dentro de esto algunas figuras literarias, ¿no? Y también podríamos mencionar que esta poesía aymara siempre va a buscar un poco un cuidado del medio ambiente, una convivencia con la naturaleza, ¿no? Lo que ocurre en el Perú es que se le presta más atención a lo escrito en castellano, ¿no? También las lenguas indígenas son lenguas oficiales, ¿no? Debería tomarse con el mismo rango. Pero pienso que estamos en un proceso todavía, los pueblos indígenas, de seguir mejorando y creciendo y revitalizando las lenguas. En eso podemos decir que todavía las producciones en lenguas indígenas no son consideradas o no son leídas todavía en instituciones educativas donde hay estudiantes aymaras. Valdría decir que falta políticas lingüísticas en que fortalezcan. Por ejemplo, hay materiales en lenguas indígenas, en lengua aymara, pero que a veces en las instituciones educativas donde se enseña esta lengua indígena no es todavía tomada en cuenta, ¿no? Yo pienso que es un proceso que tanto las instituciones públicas como privadas deberían ayudar para fortalecer esta lengua. Podría tal vez como antecedentes mencionar este libro de antología de poesía aymara y quechua que hemos trabajado en alguna oportunidad con el profesor Mauro Mamani. Aquí encontramos, ¿no? Poesía, por ejemplo, hecha en aymara de Manuel Camacho Alca. Hace una poesía en aymara dedicado a Mariátegui. Y luego la poesía de Aurelio Martínez Escobar, que hace una poesía bastante relacionada con la naturaleza. Por ejemplo, dice: Yapotoque Sarjañani, Wale Inti Katuñcama, Huela Pasa Musquintaña, Cantali Oro Uñijañataki. Nos hace mención
de cómo es que el hombre andino está siempre relacionado con la naturaleza, con la chacra, con el sol y otros elementos, ¿no? Y después de esto ya vemos también la poesía de José Luis Ayala, ¿no? Que tiene bastante tradición y publicación, podemos decir, en lengua, en poesía en aymara, ¿no? Entonces, una vinculación tal vez de la literatura aymara con lo nacional es que es una, ¿cómo podemos decir? Una poesía hecha todavía a nivel regional y que debe seguir siendo impulsada para que pueda conocerse más a nivel nacional, ¿no? Debemos seguir, yo creo que escribiendo en lengua aymara, aparte de poesía, también otros tipos de textos, y así también otras sociedades puedan ver nuestra producción y que expresamos a través de ello, ¿no? Justamente no creo que la lengua o la cultura se quede estático, ¿no? La cultura aymara, como las otras culturas originarias del Perú, están en un proceso de avance, ¿no? Hay nuevos elementos que se van insertando en la cultura, y en ese sentido también es necesario hacer poesía, no solo tal vez tomando en cuenta elementos andinos, ¿no? Sino cómo hacer poesía tomando elementos externos de otras culturas, ¿no? Y no sé si en ese proceso hay un libro que yo estoy trabajando, poesía en aymara, y viendo cómo también como persona que salgo del campo a la ciudad, y en la ciudad veo tantos acontecimientos y tomo en cuenta eso, poetizo eso, ¿no? Entonces, no creo que soy el único, porque también hay muchos jóvenes que escriben poesía en aymara, pero aún no han publicado todavía estas obras. No hay muchos antecedentes en poesía aymara, ¿no? Hay escasos. Como referente siempre conversaba con un amigo y me decía, habría que tomar en cuenta las canciones aymaras, ¿no? Que es un antecedente bueno para desde ahí ver cómo es que debería ser una poesía aymara, ¿no? Y hay pocos escritores que han publicado y podría tomarse como un antecedente, ¿no? Siempre es bueno a veces también mirar otra literatura para ver cómo está escrito la poesía en esas lenguas, y eso tal vez podría ayudarnos para escribir poesía desde las lenguas indígenas. Pero siempre escribir desde el aymara, no desde el castellano y luego traducirlo al aymara, ¿no? En Puno siempre, cuando estaba en la universidad, nos daban esta tradición de leer a los 5 metros de poema de amor de Oquendo, ¿no? Y luego a Arturo Peralta, siguiendo la tradición puneña, a los poetas que ganaron el premio Copé, a Boris, al poeta Boris, y toda la tradición de la poesía puneña, ¿no? Que a mí marcaron, ¿no? Un poco para mejorar la poesía que yo voy trabajando en lenguas indígenas. Y también a poetas nacionales, ¿no? Vallejo, y poetas internacionales como Octavio Paz, Pablo Neruda, que son parte de mi tradición para seguir escribiendo. La lengua aymara, cuando llega al sur del Perú, se habla pues en Bolivia, Perú, parte de Chile y Argentina, ¿no? Entonces, claro que presentan ciertas variedades en esta forma de hablar el aymara, pero el tema de la cultura me parece que no hay barreras, ¿no? Porque la comunicación lo podemos hacer con los bolivianos o con otra variedad del aymara. Lo que puedo notar es que en Bolivia hay más esta tradición, ¿no? De hacer, por ejemplo, de publicar textos, videos en YouTube para aprender aymara. Hay ciertos grupos de jóvenes que hacen más que el aymara esté en las redes sociales, ¿no? Y lo que no veo en el Perú, ¿no? Específicamente en Puno, el aymara, por ejemplo, lo podemos ver más para instituciones educativas donde los estudiantes hablan aymara, ¿no? Pero no tanto como un tema protagónico como lo hace
los amigos de Bolivia, ¿ya? Y en ese marco también hay que ver que hay producciones hechas en estos países, y más aún con más tradición en Bolivia, ¿no? Podría ser tal vez porque Bolivia sea un estado plurinacional, haya tenido un presidente indígena. Es como decir, tal vez haya sido un referente para ellos, ¿no? Llegar al poder y eso haya influido. En el Perú aún no tenemos un presidente indígena que haya haya asumido la presidencia, ¿no? Y tal vez siempre nos ven como un país, como una región relegada, y tal vez no sea ese un motivo, ¿no? Si tuviéramos tal vez un referente indígena, podría ser también una motivación para producir o hacer estos tipos de eventos que se hacen en Bolivia. La faceta como traductor nace por una idea de que en Aymara no hay una novela en Aymara, ¿no? Hay cuentos, recopilación de cuentos, poesía, pero no hay una narrativa aymara como lo que tiene el quechua. Y nació por ahí, ¿por qué no traducimos algo en aymara, ¿no? Porque ya había traducciones también hechas del Principito, como las de Bolivia, y también en el Perú lo ha traducido el profesor Roger Gonzalo Segura, el Principito, ¿no? Y después nace esta idea de por qué no hacemos una traducción del Principito, y entonces se ha denominado, por ejemplo, la Campo Yocaicayo, ¿no? Y luego se trabajó esta traducción por unos 6 meses aproximadamente. La revisión lo hizo un profesor, Leoncio Seje, también aymara. Y entonces yo pienso que también esta disciplina de la traducción debería de hacerse en las lenguas indígenas, ¿no? No solo traducir tal vez esta obra, sino que también otras obras literarias. Eso ayudaría también bastante a estudiosos que quieran conocer cómo es la traducción en aymara, o comparar esa traducción del Principito que yo hice con la traducción que hizo el profesor Roger y lo que se hizo en Bolivia, ¿no? Hay estudiosos que podrían abordar este tema, y también a la par mencionar que aquí en la Maestría en Lingüística Andina hay un curso de traducción, ¿no? Entonces ahí podríamos ver cómo también desde Puno miramos el tema de la traducción, pero siempre también con teorías de la traducción que existen, ¿no? Desde otras lenguas. A veces no encontramos semejanzas con la lengua que queremos traducir, y lo que hice fue tal vez usar neologismos, ¿no? Refonologizar lo que se hace, ¿no? Porque a veces hay palabras que no se pueden, digamos, yo lo propongo, pero el hablante no lo va a entender. Entonces lo más claro es refonologizarlo. Pero también habría que entre los aymaras reunirnos y proponer una palabra, pero que sea consensuada, ¿no? Y esa vez podría aceptarse por los hablantes, ¿no? Lo que veo es más interés, ¿no? de personas, no solo yo, César, hay un amigo también, Richard, y pocos los que hacemos este tipo o escribir poesía en aymara, ¿no? Y el tema de cómo se consume, por ejemplo, ponemos un caso de que los profesores que enseñan en colegios, desde el Ministerio de Educación se dice que debemos enseñar en lengua aymara a los estudiantes que hablan aymara, ¿no? Y vemos ahí un sector de profesores que siempre van a requerir libros, recursos o materiales para enseñar aymara. Vemos aquí un gran campo de consumo, ¿no? Ellos siempre preguntan por qué materiales se han hecho, no solo desde el Ministerio de Educación, sino que también a ver qué personas han escrito algo en aymara, y buscan estos libros que tenemos, ¿no? Y pienso que debería abrirse así más espacios, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Puno se enseña aymara, ¿no? Aparte del Centro de Idiomas, en la misma universidad, en algunas facultades, se enseña aymara. Y sería bueno, ¿no?, que la misma universidad abra espacios para que puedan publicar textos en aymara y brindarles a los estudiantes. Yo creo que depende de nosotros y de las políticas lingüísticas por parte del Estado, ¿no? Depende de nosotros, de quienes impulsemos, hagamos producción en lengua aymara.
no solamente hasta hacer poesía, cuentos, sino escribir artículos científicos en lenguas indígenas, ¿no? Es un reto. Y por parte del Estado, de las instituciones públicas, de las universidades, cómo es que también fortalezcan para revitalizar las lenguas, ¿no? Como pasó en otros países europeos, se ve cómo es que valoran las lenguas, apoya el Estado y también mucho juega el papel los hablantes, ¿no? Yo enseño en un colegio rural y veo que, digamos, de los 10 estudiantes que tenemos, 5 o 6 tienen más apego por otra lengua extranjera, ¿no? Y el castellano, y no por la lengua aymara. Puede ser que tal vez los padres de familia no les motiven para seguir aprendiendo la lengua indígena, como pasó conmigo, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, mi papá me decía que no debo hablar el aymara, ¿no? Puede ser que ocurra eso en las instituciones rurales. Sería bueno que los profesores, la dirección y el mismo Ministerio de Educación en las escuelas de padres pueda conversar con los padres de familia, ¿no? Y por otro lado, mira qué paradójico, ¿no? Yo enseño también en lengua aymara en San Marcos, en el centro de idiomas, y entonces son estudiantes no puneños, de otros lugares, pero tienen interés por la lengua aymara. Y entonces faltaría este proceso de conversar con los padres de los pueblos indígenas, y es bueno que sepamos muchas lenguas, no encerrarnos en una lengua, conocer nuestras lenguas indígenas y otras lenguas. Yo estaba en el colegio, todavía no tenía noción de por qué me decía eso. Me decía, no hables el aymara porque te van a decir que eres del campo, pero yo era del campo. Y, o sea, no solo este prejuicio es culpa de ellos, ¿no? Sino que creo que desde que llegaron los españoles nos han hecho creer pues que lo que hablamos no tiene mucho valor y lo que pensamos igual. Hemos estado colonizados y estamos y tenemos que seguir este proceso de descolonizarnos. Yo nací en una comunidad cerca al lago, a una laguna, y todas las tardes miraba el lago, y también el lago era como una fuente de vida porque nos proveía de pescado, de alimentos para los animales, y los cuales nos ayudaban a nosotros para, digamos, vendíamos un ganado y ya teníamos para la semana, ¿no? Para el mes. No solo en la literatura pienso, sino que también en todo el proceso de la vida de las personas. El lago siempre ha sido como una fuente de vida. Podría considerar tal vez las danzas, ¿no? Que existen en diferentes festividades, como por ejemplo el mover de la pollera de las damas. Lo comparé por ejemplo con el viento, ¿no? Se dice el viento loco, lo que talla en aymara, cuando corre remolino, ¿no? Y entonces con una muchacha que está bailando, por ejemplo, con la pollera, entonces comparo, ¿no? A la vez también que esta muchacha en ciertas etapas de la vida, como la adolescencia, es como el viento, pues, ¿no? No es tal vez es tan inmadura sus sentimientos, ¿no? Entonces hice esa relación de la muchacha con el viento, sobre todo eso, ¿no? Askinaki, gracias bien por considerarnos esa entrevista. Waliki akaro nayar siktabe gesta con atinas lurta con jate amuita kamaja con na kaykabenakas lurauto. Decir gracias por preguntarme sobre qué pienso, qué escribo y qué hago como persona, ¿no? Sobre todo más volcado en lengua aymara, ¿no?